los 11 años que soy maestra de escuela sabática fui pasando por distintos niveles, lógicamente. Pero ahora estoy con adultos desde hace un tiempo muy feliz y ahora me dedico, ya no es más festejarle el cumpleañitos a los nenes, ahora hago baby shower, despedida de soltera, otras cosas, ¿no? En la escuela sabática. Pero la verdad es que es un espacio precioso el que nos da nuestra iglesia de intercambio. Me gustó esa palabra que no sé quién la usó, la usaste vos, de intercambio, porque básicamente eso es la escuela sabática. Venimos a escuchar la palabra de Dios expuesta por alguien que se preparó mucho durante el sermón y estamos todos atentos, no intervenimos, pero el momento de la escuela sabática es para el intercambio, para que haya un ida y vuelta. El sermón tiene lugar en otro momento, pero qué importante que es esto del intercambio. Y bueno, la idea en esta noche y mañana es que ustedes vayan coleccionando estrategias. No sé, yo les puedo dejar lo que tengo por escrito, hay algunas cosas que no están por escrito, otras están en el librito de pensar, sentir y hacer y también se los puedo dejar, pero llévense ideas y pónganlas a prueba y sean creativos después, porque seguro que no hay una situación como la otra. Pero bueno, Sonia, sí. Si alguien necesita hojas o quisiera tomar, tenemos ahí unas hojitas. Ah, sí, yo les pedí porque enseguida ya vamos a usar para una actividad de seguidita. ¿Ustedes me creen si yo les digo que yo preparé mi presentación en color? Está en color, a ver, espérenme que me lo. Bueno, es el fondo negro. Bueno, no hay problema. Igual lo importante es que puedan ver la letra. Fíjense que le puse el título, si ustedes se fijan en sus folletos, en la parte del maestro, la primera orientación que viene para los maestros, ¿qué dice? Dice saber, que sería la parte de pensar, ¿no? Sentir y hacer. Si nosotros el sábado de mañana logramos esas tres cosas, estamos fantásticos, porque los seres humanos no fuimos hechos nada más para repetir, es decir, está muy bien memorizar la palabra de Dios. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, y me sirve para muchas cosas, para no pecar contra ti, para no tener temor, para muchas cosas. La memoria tiene su lugar, pero Dios nos ha hecho seres para que sintamos, que percibamos con todos nuestros sentidos y que lo expresemos, y seres para hacer. Si ustedes se fijan, cuando la gente venía a preguntarle alguna teoría a Jesús, Él les decía, ¿qué está escrito? Bueno, tal cosa. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Siempre terminaban así sus discursos. Los mandaba a hacer. De nada te sirve saber en teoría un montón de pasos. Los fariseos eran expertos en la teoría, pero no hacían, no llegaba. Y para Dios, pensar y hacer es una sola cosa. En el pensamiento hebreo es así. Nosotros, con nuestro pensamiento helénico, heredado de los griegos, partimos las cosas por la mitad. Tengo un discurso fantástico, después voy y hago lo que me da la gana. Así somos, pero eso no es lo que Dios pensó para el ser humano. Por eso le puse este título, Pensar, Sentir y Hacer, porque nuestro repaso de la lección, la coordinación que hacemos del momento tiene que lograr eso. Y yo quiero que hagamos algo en primer lugar. Esta actividad, ustedes me dirán, no la voy a hacer en la iglesia. No, acá hay muchos jóvenes, hay gente que se mueve en otros ámbitos, no necesario, no estoy hablando de hacerlo en la nave del templo en sí, pero es una linda actividad para que tomemos contacto y para que expresemos nuestro sentir. ¿Te puedo pedir que me ayudes? Sí. Y a todos les voy a pedir que busquen a alguien y se paren y se pongan espalda con espalda. ¿Puede ser? ¿Así? ¿Puede ser? Todos tienen que tener a alguien, no importa si es niño, porque no vamos a hacer nada raro. Pero pónganse con alguien. ¿Rafa? Sí. Bueno. ¿Todos tienen a alguien? Bueno. Un rompehielos interesante para una escuela sabática de jóvenes. Voy a contar hasta 3 y simplemente van a voltear su cabeza para la izquierda o para la derecha sin ponerse de acuerdo. Si coinciden,
se pueden dar un abrazo. Si no, vuelven a la posición o les pueden quitar. Bueno, no se tienen que poner de acuerdo. 1, 2, 3. Va otra vez, porque muchos no nos dimos un abrazo. Otra vez, 1, 2, 3. ¿Alguno quedó sin abrazo? Una vez más, vamos, la última. Total dos abrazos, así que hay que darse 8 minutos. Bueno, va, 1, 2, 3. Bueno, fantástico. Qué bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y realmente si en la iglesia no recibimos afecto, ¿dónde lo vamos a recibir? Y el tema de los abrazos, de verdad que hace bien a la salud, incluso para estirarse, ¿no? Para estirar los plexos. Bueno, quiero pedirles que en estos papelitos que están aquí me van a ayudar uno para cada uno y tienen que tener algo con que anotar. Se pueden prestar, sí, un papel para cada uno. Uno para cada uno. Un papelito, si hacen falta billones, yo tengo ahí. Bueno, la consignación. Y otra y se las pasan. Bueno, ¿qué es lo que les voy a pedir que piensen? ¿Qué les voy a pedir que piensen? Van a tener que escribir una sola palabra. Una. Alguien dijo por aquí síntesis. Los maestros de escuela sabática tenemos que aprender a manejar la síntesis, que es la capacidad de hacer algo nuevo con elementos que tenemos dispersos. Es decir, después de analizar, al hacer una síntesis estamos juntando en un producto nuevo lo que pensamos, pero tiene que ser muy acotado. Y eso lo sabemos porque en general tenemos poco tiempo para el repaso de la lección y los que tienen que hablar son nuestros alumnos, con nuestros participantes. Yo les pido que en una palabra ustedes sinteticen cuál es la función principal del maestro de escuela sabática. Nadie les va a poner una nota. Y quiero que salgan muchas palabras, porque no hay una única función, pero cada uno piense cuál cree que es la función principal del maestro de escuela sabática y le escribe así en una palabra en lo posible. ¿Se animan? No es difícil. Escríbanlo y después les voy a decir qué vamos a hacer. Una palabra. Una síntesis, ¿de acuerdo? Todo se puede sintetizar en una palabra, todo. A ver. ¿Alguien necesita anotar? ¿No tiene? ¿Allá? ¿Alguien le hace falta? Bueno. Escriban grande la palabra, así grande como el grande, grande. Ah, bien grande, grande que se lea fácil porque esto lo van a leer otros. Escriban grande la palabra, todo el largo de la hojita. El que ya escribió su palabra hermosa la va a hacer así, un pollito.
Tanto esfuerzo. Ahora, sí, no. Aquí en celo no, lo vamos a tirar para arriba. Sí. Bueno, tiene que ser bollito. Eso está muy prolijo, no es muy lejos. Sí, ella es muy buena alumna. Así. Vamos a sacar las ganas. Eso que no nos dejaban hacer en el colegio. Pero no es tirarle a otro, ¿eh? Cuando cuente a todos, ¿tienen listo? Cuando cuente hasta 3 lo tiramos para arriba y le cae a quien le cae. Todos tienen que quedarse con uno. Que no sea el suyo. ¿De acuerdo? Pues va, 1, 2, arriba. Hecho. Miren porque... ¿A quién no me llegó? Allá, tira para acá. Acá tira. Bueno, abran el que les llegó. ¿A quién le falta? ¿Por qué no se puede incomodar? Muy bien. A ver, quieren escuchar qué funciones les llegaron a ustedes. Saben que me ando cubriendo, estoy en una función de maestra incómoda porque se me volcó todo un líquido en mi valija y no tengo una sola prenda de ropa que no tenga una mancha. Así que estoy así, y no tengo bebé para echarle la culpa. Bebé en los brazos, le echo la culpa. Sí. Bueno, a mí me llegó que el maestro tiene la función de ser mensajero. ¿Qué funciones le llegaron a ustedes? A ver. ¡Ay, llegó vacío! Bueno, da lugar para... Es un comodín. A ver. Coordinar. Muy bien. ¿Alguien más le llegó así escrito coordinar? ¿Quiénes? Levanten. Miren, hay varios que recibieron lo mismo. Muy bien. Otra función, que no sea coordinar. Orientar. ¿Alguien? Movilizar. ¿Algo parecido a movilizar no le llegó a otro? Motivar. ¿Cuántos tienen motivar? Bien, es una función muy... Inspirar, yo diría, sí. Una función es inspirar. Inspirar a estudiar, inspirar a pensar, inspirar todo lo que sea. Muy bien. Otra función. Guiar. Bien, sí. ¿Otra? Compartir. Influenciar. Generar participación. Bien, generar participación. No puede ser dos palabras. Pero no maten al mensajero. A ver. No lo hice yo. Ajá. Transmitir, muy bien. Acá pusieron incomodar. ¿Incomodar qué? Acá dice generar incomodidad, pero yo lo traduzco en incomodar. Bien, ajá. ¿Saben qué? Cuando nos hacen una buena pregunta, hay una incomodidad, no estoy hablando de una incomodidad moral o algo así. Hay incomodidad en el cerebro. Cuando nos hacen una buena pregunta, inmediatamente se produce un desequilibrio y queremos encontrar otra vez el equilibrio. Por eso buscamos la respuesta. Así que la tarea del maestro es incomodar. Hay un autor que dice que es provocar. El maestro tiene que provocar el pensamiento, provocar el sentir, provocar las ganas de hacer. Sí. Sacudir, que Ajá, relaciona. está relacionada, sacudir. Muy bien, qué lindas palabras. Yo elegí algunas funciones que me parece que son esenciales, están dichas en más de una palabra, pero esta actividad que hicimos recién tirando la bolita para arriba de papel, se puede hacer con muchos motivos diferentes. Y en un mismo momento, fíjense cuánto saber que obtenemos de nuestra clase, con una actividad como esa. Yo les soy sincera, en mi clase dentro del templo, no lo hago, pero les hago escribir a todos y levantar así, y tienen que levantar y mostrar hacia un lado y hacia atrás. Y funciona muy bien. Todos al mismo tiempo están viendo las palabras de los demás, sin tirar. Esto de tirar el bollito lo hago con los chicos, qué sé yo, con jóvenes. Gracias. Pero fíjense que se puede emplear para muchas
O sea, empezar una lección, por ejemplo, con una actividad así. Ya que estamos provocando el interés y no importa si han estudiado mucho o poco, las personas se llegan a enganchar. ¿No les pasa a ustedes que en su clase hay personas que creen que porque no estudiaron en la semana están así y no abren su boca, tienen miedo de equivocarse? Bueno, ese miedo hay que erradicarlo. Tiene que ser un momento y tenemos que hacer preguntas de las que se contestan con el escrito está y otras preguntas que lleven a las personas a ver sus propias vidas espirituales y su vida cotidiana. No necesitan tener la Biblia en la mano para responder. Tenemos que hacer diversos tipos de preguntas. Pero una actividad así incluye a todos. Y tenemos que buscar la manera de que todas las respuestas sean incluidas. Bueno, algunos objetivos principales o funciones principales que cumple un maestro. Despertar el deseo de conocer más a Jesús. Esa es una función principal. No venimos ni a entretener, ni a pasar lista a ver si alguien faltó, hizo o no hizo. Es ese el fin último, ¿no? Motivar el estudio de la Biblia. Tiene que ser tan interesante que se queden con ganas de más. Por eso incluso yo puedo venir con el libro que leí en la semana. A veces me pasa que me encuentro algo re bueno en la revista Adventista. Y de paso es una manera de motivar a las personas a que lean la literatura que tenemos. Miren, encontré justo este autor dice esto. El título les leo nada más. Dejo picando la pelota para que vayan y busquen información. Provocar la curiosidad, el interés y el asombro por las verdades espirituales. Fíjense, estas palabras están elegidas por alguna razón. Provocar la curiosidad, el interés y el asombro por las verdades espirituales. Invitar a aprender juntos. Claro que el maestro tiene que estar bien preparado, ¿sí? Tenemos que prepararlo de forma previa, pero siempre hay mucho aprendizaje cuando dejamos que la clase interactúe. Estimular el intercambio y la escucha. También les debe pasar que hay alguno en su clase que acapara la palabra y no deja hablar a los demás. ¿Conocen a alguien así? Bueno, hay que moderar. Alguien dijo por ahí que el maestro es un moderador. Entonces, con mucho cariño vamos a pasar el bastoncito de la palabra a otro para que todos puedan hablar. Y por supuesto, favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento profundo. He conocido personas analfabetas que aprendieron a leer con la Biblia y toda la cultura que tienen la han obtenido en la iglesia. Y les puedo decir de algunos de ellos que he conocido bien que son pensadores profundos. Personas con las que uno se puede sentar a dialogar y dice, ¿dónde estudió esta persona? ¿O qué carrera? O sea, uno está confundido, hay cosas que no cierran y tiene que ver con el desarrollo del intelecto a través del estudio de la palabra de Dios. Y esto no es casual. Ustedes saben, la señora White dice que no hay otro libro que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como la palabra de Dios. ¿Ustedes creen eso? Amén. Si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera serlo, los hombres tendrían una amplitud de opiniones. Fíjense que en general cuando uno dice que yo por ahí he dicho, bueno, mi libro de cabecera es la Biblia. Yo leo mucho y de todo tipo de literatura, pero mi libro de cabecera es la Biblia. Y una amiga mía, que fue compañera en el secundario, que es filósofa y atea, me dice, Sonia, ni siquiera puede estar en la misma frase la palabra Biblia y pensamiento crítico. Entonces, eso dio lugar a una hermosa conversación, ¿no?, con ella. Pero la señora White dice al revés, que la palabra de Dios te da amplitud de opiniones, nobleza de carácter y estabilidad de propósito. ¿Qué es lo que nos falta en esta época? La gente un día piensa así, otro día piensa totalmente de otra manera y no saben ni por qué. Yo lo estoy viendo en estos días con el tema del aborto, con
con tantos temas que circulan, que son polémicos, y hay gente que un día opina de una manera y al día siguiente está opinando diferente y no sabe por qué se pasó de un lado al otro. Y la palabra de Dios hace eso. Si nosotros creemos esto, vamos a trabajar con nuestros alumnos de la escuela sabática en ese sentido. Y una idea que tenemos que tener siempre en nuestra mente es que este es un libro que tiene ventaja porque es el único libro que nosotros leemos con el autor presente. Es decir, el autor está como para poder explicarnos cuando no entendemos. Podemos pedir sabiduría y Dios nos la va a dar para entender. Entonces, por favor, maestros, antes de preparar el repaso de la lección, antes de pensar cómo voy a orientar la lección este sábado, pidamos que Dios nos dé sabiduría porque es directo. Van a venir las ideas, van a venir esos puntos sintéticos que tengo que destacar. Dios inspira, pero tenemos que pedirlo porque el autor está presente mientras leemos su palabra. Y estoy cerrando este momentito de introducción. Dice la señora White que como la Biblia es un libro que desarrolla el intelecto, merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Eso quiere decir de que no voy a preparar la lección para coordinarla, no sé, cuando ya se me están apagando las velas, ¿no? Se nos requiere un esfuerzo. Ustedes saben que, ¿cuántos de acá son docentes, enseñan en, no sé, en la escuela, en la universidad, en algún lado? Ajá, hay varios, sí, ex docentes, bien, bien. Bueno, ustedes como docentes saben que todo el tiempo estamos haciendo cursos para actualizarnos, de metodología, para desarrollar el contenido, etcétera, pero la metodología es básica. Ahora digo, ¿no merece el estudio de la Biblia un esfuerzo en mirar nuestros métodos? Yo creo que sí. O sea, cada método tiene su lugar. Vuelvo a decir, no hay nada más lindo que sentarse y escuchar el sermón, que alguien pensó un desarrollo, ¿no? Un desarrollo del pensamiento que nos narra, nos cuenta y nosotros escuchamos y recibimos. Pero eso tiene su lugar. La escuela sabática no debiera ser un estudio bíblico ni un sermón. Bueno, un estudio bíblico sí es ida y vuelta, ¿no? Pero no tiene que ser un sermón. No tiene que ser un sermón. Por eso es que nos tenemos que esforzar en mirar los métodos, que no es ninguna ciencia, pero que sí los tenemos que pensar. Y vamos a ver esto primero y ya hacemos la primera estrategia. ¿Cómo aprendemos? Yo sé que ustedes no van a ver nada, yo les voy a decir. Quizás si no, Carlitos, le ponemos el pizarrón ahí, ¿no se verá? Porque en este momento, después de esto, voy a usar el pizarrón para anotar. A la próxima te aseguramos más tecnología. Ahí está. Sí, No, está fantástico. genial. No hacía falta mucho más. Sí. Igual, no, ese tiene la letra muy chiquita, pero la idea es que ustedes vean el triángulo. Fíjense cómo aprendemos. Gracias. Aprendemos. Esta es una estadística que generaliza, ¿sí? No necesariamente todas las personas aprenden de la misma manera, pero en general nos queda el 10% de lo que leemos. Lo leemos una vez, el 10%. ¿Es mucho? No, no es mucho. Un 20% de lo que escuchamos. Nos queda un 30% cuando vemos y miramos, es decir, miramos con intención. Por ejemplo, este triángulo, aunque ustedes no se acuerden qué decía, probablemente cuando alguna vez alguien les pregunte cómo aprendemos y se acuerden de que había una jerarquía, un triángulo, ¿no? Porque es visual. Un 50% de lo que vemos y escuchamos. La combinación de oír y ver es muy buena. Pregunto, ¿por qué para los adultos no usamos recursos didácticos como
como se usa en la escuela sabática infantil. No digo pegar el ángel y las casitas, no eso. Pero ¿por qué no podemos usar pizarrones, por ejemplo? Estamos apoyando mucho el aprendizaje cuando usamos carteles, imágenes, no sé, una presentación en PowerPoint, cuando mostramos algo, mostramos y explicamos, ¿sí? Porque fíjense, los publicistas no son retardados. ¿Por qué nos bombardean con imagen y sonido? Es simultáneo, porque descubrieron que esa es la manera de que se fije lo que ellos quieren que nos quede. Ahora, fíjense, nos queda un 70% de lo que discutimos con otros. La escuela sabática tiene su razón de ser, y discutir es hablar, preguntar, nombrar, relatar, etc. Tiene una lista de verbos. Nos queda un 80% de lo que hacemos. Esto de escribir, ustedes tuvieron que pensar una palabra, pero sintetizarlo, tuvieron que hacer, o sea, ya hubo actividad mental, tuvieron que hacer el esfuerzo de sintetizar una función del profesor y sintetizarlo en una palabra. Después tuvieron que hacer una bolita, tirarla, levantarse a recoger alguna. Todo eso de hacer es un esfuerzo que la mente aprovecha. Entonces, hacer nos ayuda a que nos quede el 80% de las cosas que hacemos, ¿no? Y hacer incluye descubrir, expresar, identificar, demostrar, practicar, bueno, una lista de verbos. Ahora, fíjense cuál es la mejor manera de aprender. Nos queda un 95% de lo que enseñamos a otros. Así que aquí está la ventaja de ser maestro. Para aprender algo hay que enseñarlo. No sé cuántos de ustedes en la universidad estudiaban explicándole a otro, pero es un método fantástico de aprender. Explicarle a otro. Cuando no lo puedo explicar es porque no lo entendí bien. Y eso yo lo vivo escuchando en la mesa de examen. Profe, yo lo sé, pero no se lo puedo explicar. Come on. Si lo sabés, me lo podés explicar. De alguna manera me lo podés dibujar, me lo podés dramatizar, pero tiene que salir, ¿eh? Si no, es que no lo sabés. Así que los maestros tenemos ventaja, porque el 95%, o sea, el aprendizaje más efectivo es enseñar. Esto de los porcentajes, olvídenselo, porque esto es como, este shampoo te alisa el 78%. ¿De dónde sacan más? Esto es más o menos lo mismo. No le hagan caso tanto al porcentaje, pero sí es real esa jerarquía. Entonces, ¿leer la Biblia es necesario para aprender? Sí, pero leerla, leérsela a otro, explicarle a otro, pensar acerca de ella, escribir algo, hacer algo con la Biblia, practicarlo, es la manera de aprenderlo. Bueno, no los quiero cansar mucho más, esta es una partecita básica, pero esta es la idea que nos tiene que motivar como maestros a buscar que nuestros alumnos hagan algo. ¿Se dan cuenta? Que no es nada más bla, 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 bla. Tenemos que buscar de que puedan hacer algo ellos. Y yo quiero que hagamos un primer ejercicio. Vamos a correrlo ahora un poquito, porque vamos a hacer un ejercicio juntos. Mateo 5, el Sermón del Monte. Yo ando con lentes prestados. El Sermón del Monte, Mateo 5:13. Vamos a trabajar con algo que aparece mucho en la Biblia, en toda la Biblia, pero es un recurso que Jesús utiliza para enseñar y tenemos que aprender de los recursos que Jesús ha usado. Uno de los recursos favoritos de Jesús, ¿cuál es? A ver, díganme algunos. Las parábolas. Y las parábolas usan metáforas. Él usó, por ejemplo, para explicar qué es el reino de los cielos. ¿De qué manera explicó que era el reino de los cielos? Un grano de mostaza. Ajá, un grano de mostaza, la red, un tesoro escondido. Bueno, usó de todo tipo de metáforas. Y acá
Él les está tratando de decir a los discípulos, en el versículo 13, cuál es la función de ellos. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, Jesús estaba sentado en un lugar donde, nos dicen los comentadores, se podía ver cómo brillaba el salitre sobre las dunas. Había sal que se podía ver, que brillaba, y la sal tenía toda una connotación, de ahí viene lo de salario y todo. Pero Jesús les quiso decir algo a los discípulos, y yo les propongo que en este momento lo pensemos, lo pensemos en función de nosotros y nuestras funciones. Pero primero vamos a hacer el ejercicio de desentrañar todo lo que sepamos de la sal. Quiero que me digan, ¿qué saben ustedes de la sal? Todo lo que aprendieron en química, acerca de la sal, ¿qué funciones cumple la sal? ¿Para qué es la sal? ¿Qué características tiene? Cuéntenme. Ajá. Conserva, la sal conserva. ¿Qué más? Muy bien, esa es una función. Ajá. ¿Y qué función tiene el sodio? Está bien, es sodio. ¿Para qué sirve el sodio en el cuerpo médico? ¿Cómo? Aumento. O sea, ¿qué pasa si no tenemos sodio? Un médico en la sala, por favor, que me explique bien. Hay varios. Hay varios. ¿Cómo? Hay varios médicos. Bueno, lo quiero escuchar. ¿Cómo ponemos lo del sodio? Porque es verdad. O sea, el sodio es un componente necesario para la vida. ¿Por qué? ¿Qué hace? Bien, lo voy a sintetizar con homeostasis. ¿Es con H? No. Homeostasis. Que es el equilibrio. Muy bien. Entonces, tanto el exceso como la falta produce desequilibrio. ¿Qué más? Cura heridas, Ajá. como las llagas. Sí. Da sabor. Ajá. Realza los sabores. Bueno. Mi letra no es muy de maestra. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Está acá? ¿Qué más? Muy bien. Conserva. ¿Qué más? ¿Para qué más se usa la sal? Sí, realza los sabores. ¿Sí? Derretir la nieve. Ajá, derrite. Buena. ¿Qué más? Mata vos. Le salió el Daniel el travieso, el que dijo eso. Sí, aquí está regular. ¿Qué más hace la sal? ¿Para qué sirve? ¿Para qué otra cosa se usa? Aumenta el punto de ebullición. Ajá, muy bien. Aumenta el punto de... Lo dejo ahí. Nos da de comer. Porque se hacen hipertensos y entonces los atendemos. ¿Qué más? ¿Recuerdan cuando teñíamos la ropa? Manchas de aceite. Absorbe. Absorbe. Fija, es un fijador. Se ponía la sal como la virtud y eso fijaba el color. Si no le ponía sal, no absorbería. Absorbe la grasa. Absorbe la grasa. Propiedades osmóticas. ¿Qué cosa? Ósmosis. Genera ósmosis. Ajá. Trae Ósmosis. Este sin H. va a traer agua. Espérenme, a ver qué. Vieron que por algo no le quería poner H al otro, Ósmosis. ¿Qué más? ¿Virtudes? ¿Virtudes? No, todo lo que ustedes quieran decir.
Sirve para hacer un poquito de la sal. ¿Cómo? Cristaliza el sistema cúbico. ¿Qué es eso? A ver, explique, eso quiero aprender. Cristaliza. Todos los minerales Ah, naturalmente tienen una forma de cristalizarse, de juntarse los iones. ajá. En función de eso se puede reconocer por la cantidad de ángulos que tenga, al lado que tenga, qué mineral es. En el caso de uno tan sencillo como la sal, el cloruro y el sodio forman estructuras en las puntas y hacen un pequeño cubo. Y a partir de ese, en función de la cantidad de material de cloro y de sodio que haya, se acumula y va creciendo. Entonces, cuando uno necesita cristalizar algo, va agregando, cuando se produce el primer cristal de sal, automáticamente todo lo que hay se suma en sus lados y Es como que une, ¿no? Une todos los... Eso es lo que... No. naturalmente el cloro, que es negativo, y el sodio, que es positivo, se junta eléctricamente. ¿Y cómo lo escribimos a todo eso? Dale el figurón ¿Se dan cuenta cómo uno aprende de los demás? ¡Qué maravilla! Cristaliza el sistema química. En el sistema. Por favor, esta noche todo el mundo en Google investigando esto. Bueno, ¿alguna otra función? ¿Cómo? Rompe emulsión. Ajá. Muy bien. A ver, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Victoria, explicarles a los demás cómo funciona esto de que rompe las emulsiones. Cuando tenés mezclas de lo que es algún solvente agua más un solvente orgánico, por ahí se emulsionan cuando haces las mezclas y cuando agregas cloruro de sodio se rompe esa emulsión. Entonces ves las capas separadas, la separación la ves perfecta y no como cuando está emulsionado que lo ves todo con burbujitas. Muy bien. De paso, siempre suelo hacer un experimento, no lo traje. Sí, Jaime. Alejandro. Jaime. También lo que tiene de bueno el concepto de la sal es ver cuándo es buena y cuándo es mala. Acá Gustavo me prohibía. El culpable. Para el mejor de lot fue la sal también, pero no necesariamente fue algo bueno. En Ezequiel 47 se nos dice que el agua que no corre, o sea, las lagunas y los pantanos, se van a transformar en salina. Entonces, La concentración de sal. la sal en sí mismo, no necesariamente por ser sal es bueno, sino tiene que ver con el equilibrio, como todo, Sí. todo en la vida, ¿no? Voy a poner acá concentración excesiva y el mar muerto, por ejemplo. sí. De paso, esto me lleva a mi experiencia. Yo pongo un huevo crudo a flotar en un vaso con agua, se hunde y pongo otro huevo crudo en un vaso con sal y el huevo queda arriba. La sal hace flotar, que es lo que hace en el mar muerto. Cambia la densidad. En el mar, ¿cómo? Está bajando el nivel de la muerte. Más salado y menos agua. Ajá, pero hace flotar más. De paso, Aumenta la densidad. claro. Aumenta la densidad. En las el otro día fuimos a unas termas que no habíamos ido y nos moríamos de frío porque nos mantenía arriba. No había forma de tener las piernas abajo, te las subía todo el tiempo porque es muy salada el agua y uno sale con una capa blanca. Bueno, ya tenemos varias funciones. Vamos a pensar rapidito. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal? Y ahora pensemos, ¿por qué Jesús nos diría eso a nosotros, maestros de escuela sabática? Maestros de escuela sabática. Es lo mismo que para los discípulos, ¿eh? No hay diferencia. Díganme, Por eso no dice que no vayan son mirando, perdón, vayan mirando las funciones o las características de la sal y me dicen, por ejemplo, conserva, porque los maestros tal cosa. A ver. Porque la sal en realidad sirve cuando está en conjunto con algo. Vos no vas a agarrar un poco de sal, lo vas a poner en la mano y te lo vas a comer. La sal tiene sentido cuando le pones un par de papas fritas, por ejemplo. Ajá. Creo que Complementa capaz la palabra. estaría en este punto, ¿no? La concentración excesiva no es buena. Tiene que estar en su justa cantidad y mezclada. ¿Y qué les dice eso a los maestros? Porque otra vez me dijiste una metáfora. Ahora, aclarámelo, ponelo en términos de nosotros. No servís si sos solo para ser un maestro de, necesitas transmitir
compartir, necesitas aprender y necesitas dar eso que aprendiste. No puedes quedarte vos solo siendo algo, porque si no sos un frasco, sos algo que la gente ve y nada más. Bien, estaría lo de compartir por un lado y por el otro capaz que tiene que ver con concentrarnos. Todos los que somos capaces de llevar adelante una clase y nos juntamos y tenemos una clase de escuela sabática. Les digo, eso nos pasa en la UAM. Por ahí hay clases enteras de personas que uno dice, acá tengo 50 maestros posibles y están todos sentaditos juntos y no hay forma de rogarles, por favor, vengan a coordinar una clase. Ahí hay concentración de sal, yo ya se los he dicho, por eso lo cuento acá, porque yo ya les he dicho, ustedes son sal concentrada acá, tienen que salir a salar, ¿no? Así que muy bien la explicación de la metáfora que encontraste. Sí, ¿cómo es tu nombre? Sí, lo voy a... Andrea. Que nos mandamos un mail, gracias. Ahí está. Voy a ir con el que dije de cura heridas. Ajá. Malas interpretaciones nos lastiman, así que yo iría por brindar información que nos sane. Muy bien. El buen maestro da información sanadora. Que no significa estar de acuerdo con el error, sino de hablar de lo que dice la palabra de Dios con amor, no usarla como un martillo. Exacto. Porque la palabra de Dios no está hecha para herir, está hecha para sanar. Y de todas maneras Jesús condenó el pecado, pero lo hizo de una forma amorosa, discreta, ubicada. Bueno, hay tantos casos en la Biblia donde podemos aprender eso. Gracias, Andrea. Otra metáfora, sí. Sí, yo creo que lo que quiere decir es que no nos centremos en nosotros, el concepto de la sal, que no el de mezclarse, por ejemplo. Que el cristiano sí, pero no solamente es compartir, sino que no tiene que centrarse en sí mismo, sino que darse cuenta que tiene una misión. Cuando una persona sale de estar pensando siempre en sí mismo, piensa en los demás, que es lo que quería Jesús con la sal, con la luz, con decirnos que tenemos que pensar en nosotros, eso nos hace bien a nosotros. Por eso como maestros tenemos que ayudar a que la gente justamente empiece a respetar a los demás y que pueda hacer cosas por otros y que eso trae felicidad. Que se descentre. Sí, ¿cómo es tu nombre? Marta. Yo diría, para derretir el hielo, un maestro, conjuntamente en ese momento es un maestro, es un compañero que estás tratando de compartir una clase y estás enseñando. Para romper el hielo hay que tener empatía. Y tratar de tener empatía es con amor, ¿no es cierto? Y tratar de comprender al otro. Bien, excelente. ¿Saben qué? Hay mucha gente que se siente sola y hasta en cierta forma desubicada en el ambiente de la iglesia. Y en una clase chiquita de la escuela sabática puede encontrar la diferencia. Entonces un maestro tiene que saber derretir el hielo. A veces el acercamiento tiene que ser de uno a uno. No va a responder en voz alta, pero bueno, cada uno sabe cómo manejar eso, ¿no? Para eso tenemos grupos pequeños. ¿Quién había levantado la mano? Aquí. El de realza, Eras Victoria. El de realza sabores me parece como que podría ser el darle valor a todas las opiniones por igual. O sea, ver que hay gente que tiene dones para diferentes. Sí, valorar a todos por igual. Voy a poner así unos signitos para escribir rápido. Estaba pensando en el mismo punto, pero relacionado a los textos bíblicos. Muchas veces estudiamos temáticas en la Biblia que se presentan en el folleto, que son temáticas que por ahí algunos ya las conocen, o ya las hemos estudiado en trimestres anteriores hace algún tiempo atrás. Pero la Biblia tiene eso de que siempre se puede encontrar algo nuevo, algo diferente, digamos. Quizá algo que es arroz, pero si le pones un poquito de sal, o sea, o le buscas la vuelta, puedes encontrar algo más. Excelente, realzar el sabor de la palabra de Dios. No lo escribo nada más porque no hay espacio, pero es excelente. Y de paso alguna vez me tocó comer arroz sin sal. No. Sería mi mejor manera de hacer dieta. No usar nada de sal, porque es incomible. Sí. ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Yo me inclino por ósmosis. A ver. Porque, ¿qué es el principio de la ósmosis? Es la transferencia de propiedades. Entonces pienso que los maestros tienen que transferir
lo que sienten, saben, pueden, pero también recibir de parte del alumno. Excelente. Ajá. Lo voy a poner como transmisión. Exacto. Transmisión. De paso, hubo una época que en la docencia no nos gustaba usar la palabra transmisión porque tenía la connotación de yo te digo y vos me lo repetís. Pero en este momento estamos hablando de transmisión otra vez con otro sentido. Esto que usted acaba de decir, la transmisión en ambos sentidos. Así que excelente. Bien, ¿tu nombre? Rocío. Sí. Yo había pensado en realza los sabores y rompe emulsiones también, relacionado con lo que alguien dijo antes de incomodar. Incomodar mostrando en la palabra de Dios aquello que nos confronta con nuestra vida espiritual y también lo que nos falta saber de la palabra de Dios. Entonces, esa curiosidad y esa provocación y ese ver lo que me falta y esas dudas que yo puedo tener de la palabra de Dios me tienen que instar a investigar y a profundizar y tener la pizca de saber que me falta en la vida. Muy bien, excelente. ¿Qué Gustavo? Homeostasis es mantener el equilibrio entre las opiniones de todos. Bien. Y por otra parte, ese equilibrio también en que las opiniones de nosotros incluso hasta pueden ser distintas que las mías. Estoy tal vez coordinando, presentando y poder saber escucharlas y mantener entre lo que yo pienso y lo que otros piensan. Bien, excelente. De paso, me lleva a relacionarlo inmediatamente con la función de conservar. ¿Querías decir algo de esta? ¿De esta misma? ¿De conservar? Sí, conservar la palabra del Señor. Claro, que es directamente, o sea, tengo que trabajar con las opiniones de mis alumnos y también actúo como un agente, o sea, el escrito tiene que estar presente. Es decir, yo puedo escuchar diversidad de opiniones y pueden no estar de acuerdo conmigo y todo, pero finalmente tenemos que ir a ver qué dice Dios. Y la Biblia siempre actúa como conservante, pero aún así, fíjense, ¿cuántas religiones existimos en el mundo basadas en la Biblia? ¿Cuántas religiones hay? Porque las interpretaciones son tan diversas como cerebros hay, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que pedir que Dios nos inspire en el estudio de su palabra. ¿Alguien más? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Vernon. Ah, Vernon. Aumentar el punto de ebullición, de sí. ebullición, tiene que ver para él con influenciar. O sea, hay un cambio por influencia. Bien, influenciar. Hace poco escuché un pastor que era departamental de escuela sabática, algo no me acuerdo porque viene tanta gente diversa a la universidad, pero habló de que el maestro de escuela sabática tiene bastante más influencia que el pastor. Eso es lo que dijo en síntesis, yo me quedé así. Dijo, el maestro de escuela sabática influye. Entonces, por eso están tan preocupados, porque los maestros nos capacitemos, porque estudiemos, etcétera, porque podemos ser de enorme beneficio o no. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos. Sí, ¿cómo es tu nombre? Orlando. Orlando. En cuanto a fijador, Ajá. yo pienso que, que en la clase en un momento hay que bajar a la tierra, ¿no? Es decir, hay que aplicar, ¿no? Porque podemos por ahí concentrarnos en teologías, en teorías, pero eso tiene que tener una aplicación práctica, no tiene que aplicarse a la vida. ¿No? Diste en el punto, Orlando. Recurso didáctico. Diste en el punto. Si yo no llego a aplicar la lección, ¿para qué me sirve? Es decir, todo tiene, la Biblia tiene aplicación desde Génesis 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, 22, 20, y agregué 2. 22. Ah, 22, está bien. Bueno, la Biblia tiene aplicación, pero yo tengo que ayudar a encontrar esa aplicación. Está excelente. Bueno, ¿alguno más? Podríamos seguir, pero fíjense lo que hemos hecho. Cuéntenme, ¿qué es lo que hemos hecho
con una metáfora que acabamos de leer. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué hicimos? Lo desgranamos. Dicho el lenguaje de procesos de pensamiento, hemos hecho un análisis. Y ahora podemos decir, en síntesis, que los maestros somos la sal de la tierra porque, y cada uno podría darme una respuesta. Esto que hemos hecho así en este momento, se puede hacer tantas veces, aparecen tantos textos preciosos en la lección que los pasamos así rapidísimo. Y yo no estoy diciendo de hacer esto cada sábado, pero una vez cada tanto para enseñarles a nuestros compañeros de escuela sabática una manera de leer la Biblia, que es hermosa. Ustedes hagan la prueba con otros textos y otras metáforas que aparecen y van a encontrar cosas preciosas. Yo acá en este librito puse varios ejemplos. Oseas, por darles un ejemplo. No voy a contarles ahora porque vamos a perder mucho tiempo, pero hay metáforas bellísimas que si uno las analiza de esta manera, realmente le puede sacar el sabor. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué hora es? Este ejercicio y los dejo ir a dormir, ¿sí? Bueno, para eso voy a necesitar que abran sus Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 8. Y los versículos 23 al 27. Mateo 8, sí, vamos a tener solo un ratito. Y entonces, ¿sería posible que puedan tener otra vez un papelito cada uno? ¿Se podría repartir? Aquí hay. ¿Uno cada uno? Uno cada uno. El mismo de lo pegado, el mismo. No. Quería que sea grandecito para que puedan escribir. A ver, aquí hay, si quieren tener, tomen un papel. Necesitan un papel cada uno. Gracias. Adelante, papá. Toma. De paso, los que vengan mañana de tarde, si quieren traer su folleto, vamos a practicar de armar preguntas a partir de la lección de este sábado. Ya que la hemos estudiado, vamos a tratar de armar preguntas con la lección. No se hace. Bueno, les voy a pedir que hagan lo siguiente en el papelito de ustedes. Divídanlo por la mitad y por la mitad. Le van a quedar 4 cuadrantes, así, por la mitad y por la mitad. Les voy a mostrar. Eso, así como hizo Gabriela. Así, perfecto. Entonces, en el primer cuadrante escriban la palabra bien arriba, como para que les quede espacio, personajes. ¿Izquierda o derecha? De donde quieran, no hay problema. Pueden empezar por la izquierda, en el sentido de que escribimos siempre, de izquierda a derecha. En el segundo cuadrante pongan imágenes y palabras contrastantes. O pongan palabras contrastantes directamente y se van a acordar. Yo ya les voy a explicar de qué se trata eso. En la primera pongan personajes. No es un tutti frutti, pero casi. En la segunda pongan palabras contrastantes. Después otra vez en el cuadrante de la izquierda de abajo pongan factores que cambiaron la historia. Factores que cambiaron la historia. Yo lo voy a escribir ahora. Y en el último cuadrante pongan el factor más importante. Bien, lo escribo ahora aquí. 4 cuadrantes. Personajes. Palabras contrastantes.
Acá factores que cambiaron la historia y el factor más importante. Bueno, lo estoy escribiendo así feo nomás, ustedes lo tienen escrito allí. Y necesito a alguien que con voz de arcángel lea el texto del capítulo 8, versículos 23 al 27. Tengan sus Biblias abiertas en el celular o donde sea, porque lo van a necesitar, y si no, compartan con el de al lado. Y alguien que lea, por favor, estos textos en voz alta y le vamos a prestar atención. Gabriela, por favor. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bien, vamos a usar una estrategia que podemos emplear en nuestra clase para analizar relatos bíblicos. Por ejemplo, mañana podríamos analizar el de Saulo con este mismo esquema. Bien rapidito. Es una forma de atacar el relato y después le buscamos las aplicaciones. Pero es una forma de que la clase esté en actividad desde el mismo comienzo, porque la historia la sabemos desde chiquitos. Es más, hasta hace poco yo tenía la idea de que Saulo se había caído de un caballo. ¿Por qué? Porque algún dibujo, alguna ilustración de los libros que vi había un caballo al lado, pero la Biblia no dice nada de eso. Bueno, ya vamos a ver. Se cayó simplemente, ¿no? Bueno, análisis de un relato, y lo vamos a hacer rápido, pero vamos a profundizar. Fíjense, les pedimos algo en nuestra clase que es muy fácil. Les pedimos que primero escriban quiénes son los personajes. Esto es muy fácil. Les voy a explicar las 4 cosas para que cada uno ocupe un tiempito lo que necesiten. En segundo lugar, busquen palabras en el relato que produzcan contraste. Les doy un ejemplo, o alguien que de ustedes me da un ejemplo. A ver, palabras que contrastan. Sálvanos, perecemos. Sálvanos y perecemos, o sea, salvar y perecer. Salvar y morir, esas son palabras que contrastan. Ojo que hay alguna por ahí que no está la palabra contrario, pero ustedes lo pueden escribir igual. O sea, escriben la palabra que aparece y cuál sería el contrario. Tempestad, calma. Bien, bueno, ya no me digan más porque quiero que todos piensen. Eso va aquí, en este cuadrante. Escriban las que encuentren. Después escriban qué cosas pasaron que cambiaron esta historia. Algo sucedió que hizo que esta historia termine de una manera asombrosa. ¿Sí? ¿Qué factores cambiaron la historia? Anoten todo lo que a ustedes les parece que son factores que cambiaron la historia. Y por último, tienen que decidir cuál es el factor. ¿Qué fue lo que cambió esta historia definitivamente? Pero hay un montón de cosas que suceden. ¿Son 5 versículos o 4? 5. Pero hay mucho aquí. Vamos, a ver, ¿qué le sacan? 3 minutitos para pensar. Tengo una pregunta sí. Con respecto al factor más importante. ¿Es el factor más importante que cambia la historia o que hace que la historia sea relevante? ¿O que hace que la historia sea relevante? Puede no haber cambiado la historia, pero puede serla relevante. Sí, pero yo les estoy pidiendo cuál es el factor que cambió la historia. Por ejemplo, ¿cuál es el factor que hace que lo vimos hace 2 lecciones atrás, que el paralítico se haya levantado y haya saltado en la puerta del templo? Cuando Pedro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor que cambia la historia de ese hombre paralítico? Que estaba frente a la puerta del templo, que pidió limosna, ¿qué? Bueno, los dejo pensando. Primero, este es un ejercicio un ratito individual, que es una forma de provocar que cada uno piense. Porque van a ver que van a tener alumnos que tienen pereza para pensar, prefieren que los demás respondan, ¿no? Bueno, esta es una forma de hacerlos pensar a todos. Un ratito, ya hacemos la puerta en común. Pueden compartir las Biblias.
no hay problema que compartan incluso el pensamiento con el de al lado, no les voy a poner cero, no les parto la hoja. Sí. Bueno, miren, normalmente vamos a dar un poquito más de tiempo para que puedan pensar, pero para que no se nos haga tan tarde, quiero que me cuenten cuáles son los personajes. Y hay hombres. ¿Cómo? Había otras barcas. Y hay hombres que pescadores. se maravillaron y preguntaban quién es él. Entonces, Elena de White. Es una de mis historias preferidas. Eso es trampa, ¿no? Y lo de los otros hombres, Lo de los otros hombres no está. Lo dice Elena. Ah, pero que ella Pero bueno, cultura. sí, creo que dice, y los hombres, creo que se refiere a los hombres que estaban en la barca, ¿sí? Pero de todas maneras no nos altera mucho la historia si hubiera otros, porque imagínense que había otras personas, porque o sea, el mar de Galilea era grande, puede haber habido otros pescadores y gente que vivía en la orilla que dice, ups, ¿qué pasó acá? O sea, de golpe, una cosa extraña, podría pasar, ¿sí? Primero, ¿cómo es tu nombre? Nora. Nora. Yo puse la tempestad como personaje. Ajá. Yo también. Bueno, escogieron, claro, la tempestad como una personificación de un problema en la vida, por ejemplo. Sí. Y al de asombrarse de lo que hacía. Pero estamos hablando de personajes. 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 Ahora vamos a ver lo demás. Bien. Ahora, ¿qué palabras encontraron que contrastan en esta historia? Ya me dijeron algunas, voy a rescatar la que dijo, ¿cómo es tu nombre? Rafael. Rafael dijo tempestad y calma, ya la voy a escribir. Tempestad y calma. ¿Qué otro contraste? Temor, fe. Bien. Dormir y despertar. Temor, fe, que dormir y despertar. Ahogarse y vivir. Ajá. Salvar, perder, dormir. Salvar. No, vamos a poner al revés porque estamos poniendo las... está demasiado a mano. Ahí está. Perecer y salvarse. Salvar. ¿Qué más? Vamos a encontrar ahogarse, que me parece muy importante. Ahogarse, ¿y con qué contraste? No sé, con vida. Entonces podemos poner ahogarse y vivir. Levantar, bajar. Levantar y bajar. Sí, ya lo puse, despierto, dormido. ¿Qué más? Ajá. Entonces, seguir y... Ok. ¿Qué más? ¿Alguna más? Vientos y bonanza. Ajá. Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos, y podríamos todavía encontrar algunas más, pero fíjense que de por sí mirar este conjunto de palabras ya nos hace ver un contraste grande en la historia para encontrar cuál es el factor más importante. Tenemos tempestad, temor, dormir o sueño, perecer, ahogarse, bajar, seguir, viento. Y por otro lado tenemos calma, fe, despertar, salvar, vivir,
levantar, venir, bonanza, ya esas palabras nos dan una idea de qué pasa cuando Jesús está en la barca de mi vida, para hacer la aplicación al final, ¿no? Esto ya me puede ir dando una pauta para la aplicación del final. Bueno, ¿qué factores cambiaron la historia? Acudieron a Jesús. ¿Qué más? Jesús se levantó. Tranquilidad, la palabra de Jesús. Jesús se levantó, estoy escribiendo cada vez más horrible, pero ustedes entienden. La palabra de Jesús. Le pidieron salvación. Pedirse ser salvo. Le pidieron salvación. ¿Qué otro factor? Milagro. El milagro. ¿Y en qué consistió el milagro? Calmar el mar y el viento. Yo quizás lo pensé antes del primer paso, la tormenta como el factor crisis, porque si no hubiera habido la tormenta quizás no... Yo pensé en el miedo. La desesperación, miedo, etcétera. De estos factores, lo primero me parece. Y asumir el Señor la ¿cuál les poca parece fe de que eso? fue decisivo para cambiar el rumbo de esta historia? Porque, escuchen, pensemos en las consecuencias naturales de una crisis de este tipo. ¿Qué puede llegar a pasar en una barquita de pescadores? No era un yate, era una barquita de pescadores. ¿Cuál era la consecuencia natural? La muerte. Mínimo iban a suponer que los pescadores saben nadar, pero no sabemos. Y aparte no es pescado. Sí, dicen que las personas que conocen el lugar dicen que realmente las tempestades es un lago, pero dicen que son terribles. Yo no conozco el lugar. Pero, ¿qué factor aquí hace que la historia tenga otro desenlace? Acudir a Jesús. Acudir a Jesús, dicen algunos. ¿Qué el poder de la palabra. ¿Qué más podría ser? Yo voy a escribir lo que ustedes me dicen. La fe. La poca fe que tenía. La fe, la palabra, la intervención. Fíjense, no tenemos tiempo ahora para hacer todo el análisis porque esto nos llevaría a parte de la clase de escuela sabática. Pero fíjense cómo aquí hay una combinación de factores que ustedes están señalando donde justamente se compagina, se combina el poder de Dios con el sí del ser humano. Porque Jesús no va a forzar mi voluntad. Dios no va a hacer eso. Dios no va a forzar mi voluntad. Me va a buscar y me va a buscar y me va a provocar, pero no va a forzar mi voluntad. Se requiere de que yo le diga sí. En este caso, yo a veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si los discípulos achican el agua y achican y luchan y no lo despiertan a Jesús? ¿Se hubieran ahogado todos? ¿Jesús incluido? No, porque estaba ahí. No, porque no, de hecho, porque no formaba parte de la profecía. Jesús no iba a morir de esa manera. Pero Jesús no hubiera forzado la salvación espiritual de nadie como no la fuerza hoy. Yo creo que Jesús los salvó de distintas maneras a los discípulos y en esta ocasión les salvó las vidas con su palabra. Y sin duda estos factores que ustedes señalaron como lo más importante, el acudir a Jesús es un factor de salvación. La fe es un factor, pero ¿cuánta fe tenemos? Y las personas que hasta se dicen incrédulas y Dios se ocupa de llamarlos hasta que los alcanza. En la palabra de Jesús hay poder. ¿Querías decir algo? No, pensé. Sí, de todas formas, sí. los reprendió cuando los fueron a buscar, ¿no? ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. No tenían fe. Si estaba sí. Jesús, no iba. Pero la continuación de eso es el asombro de los discípulos cuando ven que quién es este hombre que calma los vientos de la tempestad. O sea, ahí me parece que el propio Jesús logra algo, tal vez pensado por él, pero no por los discípulos. Se asombran por ese poder tremendo que tiene. Bien.
¿Cuál tendría que haber sido la conducta de los discípulos en ese? ¿Cuál habría tenido que ser? A mí me parece que naturalmente fueron a él, me parece hermoso. Por eso, pero fueron reprendidos cuando fue. No, pero fueron que esperaba a Jesús. Ah, ¿qué esperaba Jesús? Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Cuánto más tengo que Es hacer? que a mí me parece que eso tenía que ver con la forma en que lo despertaron. Estaban desesperados. Señor, que perecemos. O sea, ¿por qué estás durmiendo que perecemos? Tenían una desesperación. Yo no sé si Jesús no estaba viendo en ellos que ellos no tenían fe de que se iban a salvar. Estaban despertando quizá para que él no se ahogara. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Cuántos hombres de esa manera llegaron? Sí. ¿Vos recordás cuál fue siempre la misión de Jesús? Él vino para que nosotros tengamos fe en nuestro Padre. Cuando frente a una situación así, nosotros siempre vamos a lo concreto. Es hermoso que fueran a Jesús. Pero Jesús estaba durmiendo tranquilamente confiando en el Padre. Y lo que quería enseñar a los discípulos es que ellos aprendan a confiar en el Padre. Acordate que Jesús, todo lo que hizo, todas las cosas que hizo, era mostrar al Padre. No lo hice yo, sino lo hizo el Padre en mí. Todo lo que dije, lo dijo el Padre en mí. ¿Para qué? Para que nosotros, algo que nos cuesta, tomemos confianza nosotros, no solamente en Jesús, sino que tengamos esa confianza en el Padre. Lo que quería Jesús era enseñarles que como él dormía confiando en el Padre, los discípulos tenían que aprender a eso, a confiar en el Padre. A veces nosotros oramos en el nombre de Jesús o nos sentimos muy cómodos con Jesús y con el Padre tenemos cierta reticencia. Y justamente lo que vino a hacer Jesús es decir, mira, vos sos el hijito de él y tenés que entender que si yo te caigo bien es porque él es así. Él vino a juntarnos a nosotros con el Padre y lo que quería en ese momento es explicarles, yo estaba durmiendo confiado porque estaba confiado en mi Padre. Ustedes tienen que estar confiados en su Padre que está en el cielo. Gracias, excelente. Yo creo que valdría la pena terminar de analizar una historia así, buscando de qué manera esto me afecta a mí y poniéndole nombre a las tormentas, porque no andamos remando en barquitos de madera, pero tenemos compañeros de trabajo difíciles, tenemos situaciones del hogar que son difíciles, tenemos enfermedades, recibimos un email con una noticia desagradable, es decir, tormentas nos sobran. Y la diferencia acá está en Jesús arriba de la barca. Jesús no estaba allá en la orilla, estaba en la barca con ellos. Bueno, pero ahora no tenemos a Jesús, pero tenemos la fe. Bueno, por eso, si tenemos la fe, Jesús está en la barca. Eso es, exactamente. Jesús está en la barca de mi vida o no está. Pero cuando viene el problema, es muy difícil hacerle frente cuando Jesús no está en mi barca. Ahí es cuando bajo la metáfora. Bueno, se ha hecho tarde, me encantaría seguir mañana. Les pido por favor que traigan papel como para poder anotar y yome o lápiz, porque vamos a hacer algunos ejercicios más. La idea es que busquemos la manera que nuestra clase use el pensamiento y haga, porque acuérdense que aprendemos haciendo, aprendemos mejor haciendo. Les deseo una dulce noche de descanso, que descansen muy bien y si Dios quiere nos vemos mañana a la tarde. ¡Aplausitos! No sé si se dieron cuenta que esto fue una especie de escuela sabática, ¿sí? Y que despacito, como sin querer, Sonia nos fue llevando, estábamos todos no dormidos, estamos despiertos, todos hemos participado, hemos sacado distintas cosas, casi todos hablaron, había que bajarles las manos, no, para, sí, a ver, vos, ¿no? Todos participaron, ella no dijo muchísimas cosas y todavía nos faltó el final, ¿sí? Que ella dijo dos palabritas, ¿cuál es la tormenta de tu vida? ¿No? Si nos llevamos una cosita es qué bueno cuando hablamos todos en la clase, qué bueno cuando habla uno, habla el otro, coordino, manejo, vos, sí, y las clases se hacen vivas e interesantes. Y mucho de todo esto va a estar después mi percepción de qué me puedo llevar de esto.
¿Cómo son las tres palabras, Sonia? Pensar, sentir y hacer. ¿No? Hoy pensamos, intervenimos, sentimos algo, tal vez nos faltó, porque se nos acabó el tiempo, ¿no? O sentiste, ¿estamos solo en la barca o no estamos solo en la barca? De una historia que tenía 5 renglones de la Biblia. 5 renglones de la Biblia es una hora hablando. ¿Sí? Así que con una lección, con la lección de mañana de Saulo, con todo lo que tenemos en Hechos, con todo lo que tenemos para aumentar la información con los libros, etcétera, cuántas cosas. Ahora yo creo también, Sonia, que el maestro tiene que estar leído y preparado. No alcanza, yo lo noto a veces en experiencia personal. Cuando vos estudias la lección todos los días, no es lo mismo que cuando la estudias los últimos 2 días. No es lo mismo. Cuando vos además de la lección leíste lo de maestros, no es lo mismo. Cuando leíste el auxiliar, no es lo mismo. Y si además lees Hechos de los Apóstoles, no es lo mismo. Toda esa información, aunque no voy a ser yo el que tengo que hablar, pero yo voy a ser el que va a favorecer sacar temas para que todos hablen. ¿Sí? Gracias, Sonia, muchísimas gracias. Nos ponemos de pie, terminamos con una oración. Le voy a pedir a Alexis que nos dirija.